Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Voy a aprovechar esta clase para explicar, mostrarles una posible solución para este ejercicio, que me han llegado algunas dudas, eh, que es el más complicado de los dos, y de paso explicar algunas cositas que no han quedado bien explicadas, porque por la forma en que se han dado las clases no hemos podido tratar esos temas particularmente. Entonces vamos a empezar. Bueno, lo que pide este ejercicio es un algoritmo con las siguientes características. Solicita al usuario, esto es importante, le solicita al usuario el nombre, la edad, la fecha actual y la hora. ¿Verdad? Pide un montón de datos. ¿Verdad? Cada uno de esos datos tiene que ser almacenado en variables independientes y pide prestar especial atención al tipo de datos. ¿Verdad? Para que sea adecuado para la información que se quiere almacenar. Luego de que solicite y reciba la información, o sea, se tiene que comunicar con el usuario, solicitarle esa información, almacenarla y se debe mostrar dicha información en pantalla de una forma explicativa. O sea, que no basta, dice, simplemente mostrar el dato almacenado. Debe incluir un poco de texto extra explicando qué información se muestra. O sea, tiene que comunicarse un poco con el usuario. Vamos a empezar a pensar un poquito los tipos de datos que necesitamos para esta información. Vamos a PSINT, ¿verdad? Vamos a llamarla a este algoritmo ejercicio. Vamos a dejar un espacio acá para trabajar. Muy bien. Muy bien. Nos pide, en primer lugar, vamos a tener que pensar qué datos vamos a utilizar. Y nos pide primero el nombre. Entonces vamos a empezar a definir las variables. Definir, vamos a, como es para el nombre, definir nombre. Nombre, un nombre es un tipo de dato textual, o sea, es una secuencia de caracteres. Por lo tanto, lo puedo definir como carácter y no voy a tener problemas, ¿verdad? Luego, vamos a la letra, nos pide la edad, la fecha actual y la hora. Muy bien, la edad es un número, por lo tanto podemos definirla como entero. Y ahora entramos con dos datos que son un poquito complicadores, principalmente porque no tenemos un tipo de dato adecuado en PSINT para registrarlos. Yo voy a escribir un poquito acá abajo. Si yo quiero escribir la hora, por ejemplo, es las 12:15, ¿verdad? Tenemos dos números, eso sin duda, pero tenemos un carácter acá en el medio. Eso significa que yo no puedo guardar la hora en PSINT tal cual como hora o como número, lo cual nos puede complicar un poquito. Tenemos dos formas de eh, guardar la hora. O la dividimos en dos variables o creamos una variable de tipo carácter para guardar la hora con los dos puntitos. ¿Cómo sería con las dos variables? Vamos a ver las dos posibilidades. Podría hacerlo así. Definir hora como entero y definir minuto, agrego el minuto, ¿verdad? Voy a guardar en un lado la hora y en el otro lado el minuto y después le agrego, al mostrarlo en pantalla, los dos puntos. Y por supuesto las voy a tener que solicitar al usuario de forma independiente. Esa es una forma. Vamos a ponerlo separadito acá. Esta es una forma. Otra forma podría ser definir, vamos a ponerle hora y vamos a ponerle txt para diferenciarla del otro como carácter. Y ahí guardo todo
la secuencia de caracteres, que es, por ejemplo, 2, 1, 2, 2.15, ¿verdad? Esa secuencia de caracteres la guardo como un carácter, pero lo cual significa que no puedo hacer ninguna operación más con esa información. Pero para lo que a nosotros nos interesa ahora, no importa. O sea que hacerlo de esta manera o hacerlo de esta, las dos formas son perfectamente correctas para este ejercicio, porque este ejercicio solamente pide esos datos. No pide hacer más cosas, más cálculos, no pide trabajar la hora ni la fecha. Lo mismo podemos plantear para la fecha. Definir, podríamos poner día como entero, definir mes, perdón, como entero y definir, y miren lo que yo voy a hacer, año como entero. O puedo hacer lo mismo que hice con la hora, definir, vamos a ponerle fecha-txt como carácter, ¿verdad? O este no, como no tengo una repetición, puedo ponerle fecha nomás. Y nuevamente, no hay ningún problema. ¿Cuál va a ser la diferencia entre utilizar, por ejemplo, estos dos y utilizar este, o utilizar estos tres y utilizar este? ¿Cuán complicado quiero hacer yo mi algoritmo? Si yo quiero complicarlo mucho o poco, ¿verdad? Es el tipo el tipo de variables que voy a utilizar. Como ahora lo vamos a hacer sencillito, voy a sacar estos de acá. Luego puedo dejarles el ejemplo con todos para que ustedes lo consulten, pero yo voy a dejar solamente así, ¿verdad? Voy a tomar la hora entera y la fecha entera. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a comunicarme con mi usuario. Ya tengo las variables para guardar la información. Ahora le voy a empezar a decir al usuario, bueno, necesito esta información. Que mi programa se comunique con el usuario. Eso es importantísimo cuando yo diseño un programa. Mi programa tiene que decirle, o como vamos a empezar a decirle, una aplicación. La aplicación tiene que comunicarse con el usuario y explicarle lo que necesita. Entonces, habíamos dicho en clases anteriores que el comando para obtener información del usuario es el comando leer. Muy bien, entonces, pero antes de leer tengo que decirle al usuario que necesito. Entonces vamos a poner en pantalla escribir. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a pedirle al usuario la información. Por favor, ingrese su nombre. Dos puntitos. Punto y coma. Y ahora sí pedimos leer nombre. Perfecto. Y miren lo que yo voy a hacer. Uno puede ser tan haragán como uno quiera, siempre y cuando complete lo que se solicita en programación. Entonces yo voy a copiar estas dos líneas. Ponemos control V. Y digo, bueno, escribir, por favor ingrese su nombre. Bueno, lo voy a poner acá, por favor ingrese su edad. Y me ahorré de escribir todo eso. Y es perfectamente válido. Y modifiqué, solamente como el código es exactamente el mismo, solo cambio unas cositas, solo cambio esas cositas y me ahorro trabajo. Y hago lo mismo con los otros. Pego de vuelta y pongo, por favor, ingrese la hora actual. Y le coloco acá hora txt. ¿Vieron que aparece a veces? ¿Vieron eso? Fíjense. Bien, borrar, leer. Si yo siempre voy escribiendo,
me aparece opciones de autocompletado. ¿Vieron que aparece hola TXT? Si yo soy Enter, presiono Enter ahora, me autocompleta esa opción para ponerla, para escribirme automáticamente eso por mí. Eso me ahorra tiempo si aprovecho eso. Seguramente ustedes, los que han podido probar con PSInt, ya han visto esa opción y el aprovechar el autocompletado es muy importante. Finalmente, vamos a pedir la fecha. Ingrese la fecha actual y vamos a leer fecha. Muy bien. Solicité ahora todos los datos que yo necesitaba. Vamos a agregar la última, lo último que nos pedía el ejercicio es que es mostrar estos datos de forma, con una forma un poquito explicativa. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Escribir. Entonces vamos a ponernos un poquito amables con el usuario. Hola, coma. Y ahora quiero que se fijen muy bien. Yo voy a utilizar fragmentos de texto y variables. ¿Cómo uno fragmentos de texto con variables? Utilizando esto que me dice acá, una o más expresiones separadas por comas. Una variable es una expresión en este contexto y un fragmento de texto como este también es una expresión. Así que le puedo ir agregando. Hola, coma. Y ahora yo voy a poner quiero que me muestre el nombre del usuario. Así que llamo a la variable nombre. Nombre, coma. Y voy a introducir otro fragmento de texto. Hola, coma. Voy a poner una coma. Tienes. Dejo un espacio. Y voy a cerrar. Puse un nuevo fragmento de texto. Y ahora voy a poner la edad. La llamo desde la variable edad. Otra coma. Abro otra comilla para poner otro fragmento de texto. Años. Y para que no quede muy cargado acá, lo dejo por aquí. Y en el renglón de abajo, escribir son las. Cierro el fragmento de texto, coma, y llamo a la hora txt. Abro un nuevo fragmento de texto del día, coma, y voy a poner la fecha. Y ahora agrego la variable fecha, punto y coma. Una cosa que quiero destacar, que quiero recalcar, es que fíjense cómo coloco yo los fragmentos de texto. Los coloco siempre entre comillas. Cuando es texto, va entre comillas. Si no es texto, no va entre comillas. Esto es una diferenciación entre lo que es el tipo textual y el tipo numérico. Yo voy a escribir algo un poquito más por acá abajo. Acá abajo. Esto luego lo voy a borrar. Esto no tienen que hacer. Porque quiero explicar una cosita. Voy a agrandar un poco acá. Fíjense lo que yo voy a escribir. Yo voy a escribir el número 5. Y voy a escribir el número 5, pero entre comillas. Sí, está dando errores, pero no le presten atención. Este número, fíjense que PSInt los reconoce ya con colores diferentes. ¿Por qué es esto? Este 5 yo lo indico como dato numérico. Es el 5 número. Puedo sumar con él, puedo restar, multiplicar, dividir, puedo hacer operaciones con ese 5. Pero este 5 está, que lo puse entre comillas, me lo muestra en verde. Porque este 5 es el 5 carácter 5.
es solamente un carácter. No puedo sumarlo, no puedo restarlo, no puedo hacer operaciones. Es parte de un fragmento de texto. Tiene el mismo valor numérico que la letra A, que un símbolo, que un guión bajo. O sea, no tiene. Es solamente un fragmento de texto. Y esa es una diferencia muy importante que tenemos que tener. Si vemos algo que está entre comillas, así, es un fragmento de texto. Si no está entre comillas, entonces un número que no está entre comillas es un número que se tiene que considerar como número. Pero si está entre comillas, es un carácter más. Por otra parte, si encuentro texto, como acá, que no está entre comillas, como nombre acá, o escribir, fíjense, que es texto, pero no está entre comillas, entonces ese texto es parte de una sentencia, es un comando, es una función, es una llamada a una variable. Y por lo tanto tiene una función. Si no, nuevamente, si es texto, tiene que estar entre comillas. Si es un texto para mostrarse, está entre comillas. Bien. Les comento porque sé que a varios les dio algunos problemitas el aplicar eso. Muy bien, vamos a probar este algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Y fíjense, me pregunta mi nombre. Voy a ponerle Luis Sebastián. Mi edad, 37. La hora actual, supongamos que son las 14:20. Y la fecha actual, vamos a poner, hoy estamos a 04/05/2021. Y le doy Enter. Y fíjense, hola Luis Sebastián, tienes 37 años, son las 2:20 del día 4 de mayo de 2021. Y terminó la ejecución. Y esa es una solución de este ejercicio. Hay otras posibles soluciones. Lo lindo de la programación es lo malo de la programación también, en cuanto a que no hay una sola solución para un mismo problema. Por lo general hay varias soluciones y cuanto más complejo el problema, mayor cantidad de soluciones posibles hay. Lo que podemos hablar es de qué solución es más aplicable o más correcta o más adecuada para un determinado contexto. Pero en programación hay muchas soluciones para un solo problema. Muy bien, chiquilines. Voy a dejarles esto en Crea, un link para que puedan ver estos algoritmos y nos vemos en clase.